Hola, hola a todos. Mi nombre es Rosalía, yo soy de prensa, del ente público. Bueno, le damos la bienvenida a todos a esta capacitación virtual, Tomar la Palabra, Lenguaje, Género y Poder, a cargo de Lucía Peirano. Les cuento quién es Lucía. Lucía es profesora en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural por la UBA, publicó artículos sobre educación sexual integral y derechos humanos, formada en ESI, coordina talleres en distintas instituciones educativas y culturales, realiza investigaciones independientes en antropología y género sobre imaginarios y representaciones de la educación sexual integral, es profesora en espacios de formación cooperativa a tiempo argentino, y actualmente cursa la maestría en Género, Sociedad y Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bueno, agradecemos a todos los que se inscribieron, que fueron un montón, muchísimas gracias. Queremos contarles un poco que desde el espacio Memoria nosotros, desde las distintas áreas que conforman el espacio, proponemos, hay distintas propuestas educativas para distintos públicos, con distintos abordajes pedagógicos, que invitan a trabajar un poco la memoria y la promoción de los derechos humanos, tanto en la comunidad como en el aula. Todos saben que la Escuela Mecánica de la Armada tuvo una funcionalidad educativa también, porque muchos oficiales se formaron allí y fueron los responsables de los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante el terrorismo de Estado. Desde su recuperación en el 2004, el espacio hoy funciona como un lugar abierto al público, al pueblo, con la idea de promocionar los derechos humanos y la construcción de la memoria colectiva, y pensar la educación como un derecho para todos. Por eso nos parece sumamente importante generar esos espacios de debate y reflexión sobre temáticas que tienen que ver con el género, con las problemáticas de género, y en este caso, tiene que ver también con poder difundir el derecho a la diversidad, el derecho a la identidad, y poder entre todos debatir estas cuestiones. Por eso se nos ocurrió generar esta charla, para poder problematizar un tema que hoy está en auge y que, bueno, está en discusión en muchos espacios, que tiene que ver con esto de poder ver las diversidades que se dan en la identidad y las transformaciones que se legitiman en el lenguaje. Entonces, la convocamos a Lucía para que pueda de esa manera poder brindar esta capacitación. Así que queremos contarles también que lo que vamos a hacer nosotros después es difundir este material en nuestras redes sociales, y también poderlo subir a nuestra plataforma que se llama Memoria en Casa, que es un proyecto que hicimos a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio, que tiene que ver con generar contenidos vinculados a la memoria y derechos humanos para poder trabajarlos desde casa. Eso va a estar subido ahí para todo aquel para poder compartirlo y difundirlo. Así que esa fue una especie de presentación, y le voy a dar la palabra a Luz, que va a ser la moderadora de esta capacitación, que ella está en el área de programas y actividades del ente. Gracias. Muchas gracias, Rosalía. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que se han inscrito en esta capacitación. Como algunos nos conocerán, yo soy trabajadora del área de programas y actividades. El área de programas y actividades viene desarrollando actividades, como bien comentó Rosalía hace un momento, de todo tipo, desde visitas guiadas por el ex casino oficiales y el recorrido histórico que realiza por el predio, como también talleres y actividades vinculados a los juicios de lesa humanidad, como es el programa de Jóvenes y Memoria, mayoritariamente convocante para esta capacitación. También hablamos del programa Construyendo Memorias, que trabaja con niñas de escuelas primarias, y también contamos con distintos talleres de capacitación, no solo docente, sino también a instituciones educativas en todos los niveles educativos, como también organizaciones sociales. En su gran mayoría, por algunas caritas y nombres que una fue viendo, nos debemos conocer. Lo importante de esta charla y de la convocatoria a Lucía es que el espacio es un espacio educativo, pero se nos presenta estos últimos años con mayor fuerza la necesidad de trabajar una demanda que se da en las escuelas
De todos los niveles, diría. Estaba a punto de decir de las escuelas secundarias, pero me corrijo. Las escuelas primarias, los jardines, las escuelas secundarias, los institutos terciarios, todos ellos tienen una ley, que es la ESI. Todos nosotros y nosotras contamos con esta ley, que poco se trabaja como debiera trabajarse y con el impulso que el Estado nos da a todas y todos, educadores, para que podamos abordar estas temáticas dentro del espacio educativo. Así que, para eso, además de recordar los talleres que también contamos, bueno, con un tema tan importante como el que se menciona en estos últimos más de 100 días, y particularmente hoy, violencia institucional, derechos del niño, niña y adolescentes, como así también sexismo y estereotipo, puntualmente, que lo venimos abordando y trabajando desde el año 2017, esperamos que podamos aprovechar entre todos esta charla y esta capacitación con Lucía, que realmente es una herramienta fundamental para que desarrollemos nuestros derechos. Así que les recordamos a todos los educadores presentes, por favor, apaguen sus micrófonos, recuerden que tienen el chat en el celular y en la computadora, abajo de todo hay un muñequito y al ladito un mensaje que dice chat, para poder escribir sus preguntas a medida que se les vayan ocurriendo y nosotros podamos compartirlas con Lucía sobre el final de su exposición. Muchas gracias a todos, todas y todes. Lucía, es tuya la palabra. Bueno, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Indy, ¿se escucha bien el comando? Bueno, muchas gracias por la presentación, Rosalía, y muchas gracias a todo el equipo de educación del Espacio Memoria. Para mí es un honor y un placer de alguna manera representar al Espacio Memoria y Derechos Humanos, la EXMA. Así que bueno, he preparado una presentación que es un poco un resumen de cosas que yo vengo pensando y trabajando hace un tiempo, de mis talleres, de mi recorrido académico, pero también de mi recorrido en el activismo, en el feminismo, en mi propia trayectoria personal. Bueno, esta conversación que vamos a tener, que voy a exponer un ratito yo, pero después la idea es también que sumen, que aporten, que cuestionen esto que yo voy a tratar de lentamente, pero bueno, en este breve tiempo de exponer. Voy a compartir la pantalla de mi presentación. Si Indy me dice que está todo bien, yo dejo de verles las caras de aprobación o desaprobación. Lu, pero, únicamente ponete por ahí lo de pantalla completa, ¿te acordás dale. en ver? Perfecto. Pantalla completa. Ahí. Y ahí va perfecto. Bueno, recordamos el nombre de esta capacitación, Tomar la Palabra, Lenguaje, Género y Poder. Allí, al lado de mi nombre, agregué mi pronombre personal, que no está de más decirlo, que es ella o la, me identifico con el femenino. Ahora vamos a ver por qué en esta conversación sobre género y lenguaje está bueno mencionarlo. Bueno, organicé estos objetivos que van a estar interrelacionados a lo largo de la charla. Voy a mencionarlos. La idea es problematizar la idea de inclusión, exclusión, más allá del lenguaje, visibilizar el sexismo y el androcentrismo en el lenguaje y las identidades que quedan por fuera del binario masculino-femenino, indagar las posturas actuales sobre el lenguaje inclusivo, entre comillas, que ahora vamos a ver por qué las comillas que siempre agregamos, o bueno, algunas personas agregan, bueno, de distintos actores como la RAE, activistas y lingüistas, incorporar la perspectiva de género desde el lenguaje y la comunicación, y reconocer el uso del lenguaje no sexista y no binario en el marco de la educación sexual integral que trasciende las instituciones educativas. La mayoría vi que pertenecen al ámbito de la educación. Bueno, la ESI justo también hoy inicia la semana de la ESI, y estas temáticas están enmarcadas en nuestra ley, que también voy a hacer algunos comentarios al respecto. Bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué lenguaje inclusivo, entre comillas? ¿Por qué las comillas?
propongo un poco poner en tensión o poner en la lupa para ver qué connotaciones además tiene esta palabra inclusivo antes de que se instale en el imaginario de la sociedad como algo que es con la E, pero que quizás hay desinformación o no se entiende cuáles son los fundamentos de estas transformaciones. Hago esta mención que decimos inclusivo, pero tenemos una sociedad desigual, con un reparto desigual, tanto material como simbólico, como capitales culturales, y que la desigualdad también tiene que ver con el género y con el lugar de nacimiento. También hago mención que la palabra inclusivo está ligado a la accesibilidad, a las personas con alguna diversidad funcional, que utilizan el sistema braille o el lenguaje de señas, que a veces se apela también a esto, y que hace un tiempo se empezaron a utilizar esta palabra para identificar, sobre todo en el ámbito de la salud, consultorios inclusivos para identificar espacios amigables para la diversidad, donde no hay exclusión, donde no hay discriminación en el acceso a la salud. Entonces, después de decir esto, quiero mencionar que se trata de visibilizar en el lenguaje, de reconocer privilegios y vulnerabilidades cuando decimos inclusión, y garantizar derechos. Yo agrego a esta expresión el uso no sexista del lenguaje, el uso no binario, porque al decirlo también es un doble juego de poder mencionar que hay sexismo y que hay binarismo en nuestras formas de comunicación. Bueno, estas preguntas guías vamos a usarlas como ejes para el desarrollo. Lo que no se nombra no existe. ¿Quién autoriza la invención de las palabras? ¿Qué significa? Vamos a volver a esto, verdaderamente incluir. Y si te incomoda la desigualdad en el lenguaje. Traigo una cita de Teresa Meana. Teresa Meana es una filóloga española feminista que hace muchos años viene trabajando este tema del sexismo en el lenguaje. Si bien ella digamos, milita más por la incorporación de las mujeres en el lenguaje, es un camino, una puerta de entrada para empezar a hablar de la inclusión. Podemos criticarla también, que no es completa, digamos, su lucha ahora desde el 2020, pero es muy meritorio su esfuerzo, su trabajo. Hay un montón de conferencias que se pueden buscar en YouTube, y cito esta frase de uno de sus libritos que dice: si la lengua no cambiará a todas las personas que hablamos castellano, catalán, francés o cualquiera de las lenguas románicas, continuaríamos hablando latín. Las lenguas vivas tienen carácter evolutivo, el cambio está inscrito en la naturaleza misma de la lengua cambia la propia realidad, también la valoración de la misma, o las formas de considerarla o nombrarla. Bueno, volvemos entonces. ¿Qué significa incluir? Aunque también esto trae o revela la existencia de una exclusión. Si queremos incluir algo es porque hay una exclusión latente, y para mí incluir significa en el lenguaje cuestionar los genéricos masculinos, abandonarlos, y buscar otras estrategias en nuestra lengua para mencionar aquello que queremos mencionar. Alumnos, maestros, científicos, políticos, trabajadores, invisibiliza tanto puede ser digamos, involuntariamente, o excluye voluntariamente desde el discurso. Cuestionar el sexismo, las connotaciones de las palabras son diferentes de acuerdo al género. No es lo mismo en nuestro imaginario la palabra perra como insulto o como una connotación sobre ciertas características de una mujer o de una feminidad, igual que soltera, igual que esta diferenciación entre señora y señorita, que las mujeres o las feminidades tienen que demostrar esa disponibilidad emocional para decirlo. Ahora, obvio que esto está transformándose, pero no existe la forma análoga para los varones. Bueno, los insultos también, que están cargados de connotaciones y que si nos ponemos a analizar, podemos distinguir una desigualdad en cuanto al género. Y cuestionar el binarismo. Esto, por ejemplo, el baño de mujeres y el baño de varones es algo binario respecto a identidades que no entran en este juego, en este binarismo hombres-mujeres.
El cuestionamiento del statu quo implica el ejercicio de la empatía, o sea, para poder hacer todo este trabajo, no es algo automático, se requiere de empatía, de sensibilidad, de compromiso por la igualdad y la equidad social. Yo traigo siempre algunas trayectorias que a mí me han interpelado personalmente y que siempre difundo, que pregunto si conocen, hice una selección igual, hay muchas y muchas referentes que invitan a hacer este ejercicio de la empatía, de la sensibilidad a partir de sus trayectorias militantes o a partir de sus luchas por los derechos. Si no las conocen, invito a que investiguen. Acá solo seleccioné algunas y invito a pensar quiénes nos interpelan para cambiar el mundo, que puede ser un poco idealista, pero bueno, interpela y moviliza y genera sensibilidad acercarse a este tipo de trayectorias. Bueno, ¿te incomoda la desigualdad en el lenguaje? Traigo también una anécdota de Teresa Meana que cita en sus conferencias, en una anécdota en una escuela que puede ocurrir, que puede haber ocurrido en cualquier escuela, digamos, que es una situación en la que una maestra invita a que a todos los niños vayan al recreo, y hay una nena que se queda, que siempre llamaron nena, y la maestra le dice por qué no sale al recreo, y la nena le dice porque dijo los niños, y la maestra dice no, pero los niños también sos vos. Entonces la nena se va y se queda pensando, ok, cuando dice los niños yo también estoy ahí incluida. Después cuando vuelven al recreo, la maestra pide que levanten la mano quienes, los niños que quieran anotarse en fútbol. Entonces la niña levanta la mano y ahí la maestra dice, dije los niños. Entonces la nena aprende que todo el mundo a veces es ella y otras veces no. La lengua constituye como mínimo el reflejo de la realidad. Así como una sociedad es racista, clasista, heteronormada, la lengua se manifiesta, se recogen las desigualdades en la lengua, la discriminación está reflejada en la lengua, el sexismo, el androcentrismo. Este es el librito que les mencionaba, que es sencillo, está también accesible en internet, que se llama Porque las palabras no se las lleva el viento, es del año 2012, de esta filóloga española que les menciono. Acá también cito otro fragmento de sus entrevistas. La lengua no solo refleja la realidad, también la crea, la ilumina, o la oscurece, o la maquilla. A través de la lengua se nos socializa, la lengua es la manera no solo de comunicarnos, es un producto social, a través de ella aprendemos estereotipos, prejuicios, valores, actitudes. Es muy interesante escucharla. Bueno, hoy por hoy existen muchas guías y manuales de distintas organizaciones, organismos estatales y organizaciones también sindicales que emiten guías, manuales de uso, por un uso no sexista de la lengua. Hay uno de España, de México, pero hoy por hoy estos materiales se están difundiendo y son interesantes abordarlos y trabajarlos como material de consulta para buscar otras estrategias en las formas en que comunicamos. Vamos con la pregunta número 3 que nos guía esta charla. ¿Quién autoriza la invención de las palabras? Lo más polémico, ¿no? Que se escucha en todos los espacios, sobre todo en la docencia, que se pone en la voz de la RAE, de la Real Academia Española, como autoridad, como verdad absoluta y última respecto a las transformaciones que están ocurriendo en nuestro país y en otros países también, respecto al uso no sexista o a la incorporación de la letra E para las identidades no binarias. Vamos a recordar un poco de historia. La RAE se creó en 1713 en España. Conocemos la historia de nuestros territorios. A mí me interesa traer esta frase que en el estatuto de la RAE dice que el objetivo es velar porque la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad. Bueno, acá podemos hacer un análisis de discurso bastante profundo. ¿Cómo se determinan las necesidades de los hablantes? ¿Qué tipo de persona universal se imagina la RAE? ¿Por qué la gramática resulta ser incuestionable? ¿Y qué relación existe con la dominación en nuestras formas de representar el mundo? La RAE tiene un servicio de RAE Consultas que pueden hacerlo, inmediatamente contesta. Yo ahí cité algunos tweets
que bueno, donde mencionan ante la pregunta si vale usar, si está bien usar el arroba, la X o la E, la gente que está preocupada por eso, rápidamente consultan que de ninguna manera forma parte de la morfología del español, que es innecesario, que el masculino genérico ya es inclusivo, y que ya estamos todos ahí adentro, así que no hay ningún problema con, o sea, que no se puede modificar las palabras. Hago mención particular de nuestro territorio, donde existen aún 36 lenguas que han resistido a la conquista histórica del español, y recién, quienes trabajan en educación lo deben saber, que en 2006, con la nueva ley de educación, se incorporó la educación intercultural bilingüe, que propone que haya una pareja pedagógica bilingüe en comunidades donde han logrado visibilizar este bilingüismo en las comunidades, y donde las infancias que asistían a las escuelas se encontraban recién en primer grado con el español, y eso dificultaba un montón de cuestiones, así que supuestamente esto tiene que ocurrir en las escuelas donde están rodeadas de comunidades que tienen otras lenguas. Pero bueno, esto no fue muy difundido, ¿no? Pero bueno, en la actualidad, la utilización, de ciertas marcas y recursos en la comunicación irrumpen con la norma y demuestran una retórica, una postura de quien los utiliza. Sabemos que circula el arroba, la X y la E. Hago unas menciones sobre estos signos, símbolos. El arroba hoy resulta binario, pero bueno, hace un tiempo yo también lo utilizaba, la idea era romper con el masculino genérico. En algunos espacios se sigue utilizando, es una forma, es un camino, y la X, bueno, carga con la imposibilidad de la pronunciación, esa dificultad, pero se utiliza como un comodín sin distinción de género, y la E es una marca de género neutra para identidades no binarias. También se está usando el plural, ¿no?, para generalizar sin distinción de género. Hago una mención respecto a esto, que es que las aplicaciones para dispositivos tecnológicos utilizados por personas con una discapacidad visual, que tienen que pasar, digamos, a audio los textos, se encuentran con una dificultad con la X y el arroba. Por ahora, digamos, no leen esos textos y se traban o se tildan. Yo lo he comprobado con una persona que lo mostró con su aplicación. Entonces ahí la E se vuelve más accesible, ¿no?, que la X y el arroba en este caso. Bueno, hago mención sobre esto, que ninguna postura sobre el uso del lenguaje es ingenua ni neutra. Quienes apoyamos e investigamos las transformaciones en el lenguaje y su vinculación con la ampliación de derechos, también tenemos una posición política, explícita quizás, una posición de derechos y con un enfoque consciente de género. Aquí les traje un post de la organización Con Mis Hijos No Te Metas, una organización que ha crecido en los últimos años en toda Latinoamérica. Inició en Perú, y traen a la RAE, ¿no?, como cita de autoridad para hablar sobre la ideología de género, que digamos, el español ya incluye al hombre y la mujer, y citan también a la RAE. Bueno, les traigo una cita que a mí me gusta bastante, sobre un material que hace muy poquito recomiendo mucho. La Universidad Nacional de Rosario está haciendo mucho trabajo sobre género y sexualidades, y hace muy poco emitieron unos cuadernos para la transversalización de género, y hay un tomo dedicado al lenguaje. Una lingüista que es Isabel Pérez escribió uno de los artículos, y cito este pedacito que dice: la mera posibilidad de la existencia de un género E en la lengua desestabiliza y desnaturaliza el binarismo estructural de la lengua y del discurso hegemónico sobre las identidades genéricas. De allí que la batalla discursiva en el lenguaje inclusivo sea tan importante para el discurso conservador y para nosotros. Bueno, también un dato, si quieren... Perdón, Lucía. Sí. Si podés ir un poquitín más despacio, piden algunos docentes, y con las placas también, así les das un poquito de tiempo a leer. Perdón, porque yo no estoy viendo el chat. Gracias, Mariam. No, de nada.
Bueno, capaz quieren anotar esta información, que está, una cosa que los tomos están gratuitos y libres en PDF, se pueden descargar del área de género y sexualidades de ahí de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, la RAE hace poco también publicó un informe a pedido del gobierno español, lo publicó en enero del 2020, que parecería que el titular es Informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, donde en realidad terminan argumentando que el inclusivo es el masculino genérico, o sea, allí están todas las identidades, pero bueno, tuvieron que dar una respuesta o hacer para revisar el tema de las normativas y la Constitución española, si es que las mujeres no estaban excluidas en los textos. Recomiendo un artículo que responde o que analiza este informe, también todo está disponible hoy en internet, que se llama Visibilizar o Interpretar, respuesta al informe de la RAE sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas. También recomiendo, no me voy a dedicar a esto en profundidad, pero bueno, quienes son más, o tienen más interés en esto de la gramática y la lingüística, existen estos informes. Bueno, vamos con la cuarta pregunta. Lo que no se nombra no existe. Lo pregunto y lo respondo. Lo que no se nombra no existe en el imaginario, en los discursos, en las políticas públicas, en los programas, en la garantía de derechos. Existen personas de identidades no binarias cuya autopercepción de género no se representa ni con el masculino ni con el femenino. Y me pregunto si la gramática podría reconocer por sí misma estas identidades no binarias y reconocer la conquista de derechos por parte de las mujeres y otras identidades que empezaron a ocupar espacios que antes no ocupaban, ¿no? Quizás podemos pensar como ejemplo los cargos de, no sé, jueza, médica, bueno, presidenta, diputada. Esos cargos, esas palabras no existían porque no existían no se estaban ocupando esos espacios por mujeres, y hoy por hoy también es necesario incorporar también las otras identidades. Les traigo un fragmento de una entrevista de Sasa Testa. No sé si conocen, Sasa es profesora, investigadora y activista no binaria, es académica de CONICET, y en una entrevista dejó explícito cómo es su vivencia de género. Lo leo despacito. Ser una persona no binaria significa poder correrse de los patrones establecidos que una sociedad patriarcal ha impuesto para determinadas corporalidades. El patriarcado ha sabido instalar un discurso donde si naces con algo que han decidido llamar pene, te van a endilgar los atributos de un hombre, de la masculinidad, y si naces con algo que el discurso dice que se llama vagina, te van a atribuir las categorías de mujer o femenina, y todo eso va a ir de la mano con ciertas posibilidades y limitaciones que el mismo discurso y la misma historiografía, que es patriarcal y cisgenérica, después vamos a ver este concepto, ha instalado para leer a tales o cuales cuerpos. Por tanto, el no binarismo viene a cuestionar estas lógicas, que también son lógicas del entramado de poder. Esta es de una entrevista de la revista Anfibia, que también la pueden encontrar. Traigo también un manifiesto de hace unos años, del año 2016, de Rocío Gómez, también una persona cuya identidad es no binaria, que, digamos, se dedicó más a la parte gramática, donde cómo sería la coherencia con los sustantivos, los pronombres, utilizando la E. Ahí, la utilización de la E para las identidades que necesitan utilizar el género neutro no es una opción, no es, digamos, tiene que ver con la garantía de su derecho a la identidad. Después podemos utilizar otras estrategias de la lengua para mencionar otras situaciones comunicativas, pero respecto a las identidades no binarias, la E es la opción que garantiza el derecho a la identidad. Traigo algunos ejemplos de palabras que visibilizan problemáticas silenciadas, ejemplos claros que tienen impacto en nuestros imaginarios.
hasta hace unos años utilizábamos la expresión crimen pasional para referirnos a los femicidios, también a los travesticidios. Utilizábamos la palabra piropo para el acoso sexual callejero, o sea, ponerle palabras a una situación, a una problemática, también visibiliza la verdadera profundidad de esta problemática. Pornografía infantil, no es un género la pornografía infantil, y sabemos que en los medios de comunicación circula esa expresión que naturaliza esa situación. Podemos hablar de abuso sexual documentado contra las infancias, bueno, trabajo en negro, que sería el trabajo ilegal y no reglamentado, discapacitados, desde el INADI hace tiempo que se recomienda la utilización de la palabra persona con discapacidad diferente, o diversidad funcional, es otro concepto que se está utilizando en discapacidad. Los maestros, sabemos que en nuestro país la docencia es uno de los trabajos más feminizados, y aunque sea el desdoblamiento, ¿no?, la doble forma, los maestros y las maestras, o la comunidad docente también se puede utilizar, pero visibilizar que entre el 80 o 90% de las personas que trabajan en la docencia son mujeres, también es visibilizar que hay una doble carga en el trabajo doméstico, en las tareas de cuidado, y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de los programas, de las políticas públicas. Incluso ahora en este contexto de pandemia sabemos que las cargas del trabajo docente está siendo muy fuerte adentro de las casas. Bueno, enfoque de género como punto de partida. Voy a mencionar algunos marcos legales que tienen que ver con el tema de género y la garantía de derechos. No sé si quieren, anotar, pero son leyes conocidas: la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Educación Sexual, la Ley de Protección Integral para las Mujeres, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género y la Ley Micaela. Voy a hacer mención de dos de ellas, de la ESI y de la Ley de Identidad de Género. Nuestra ley es pionera en la región, está basada en unos principios internacionales celebrados en el año 2006, los principios de Yogyakarta, por la ciudad donde fue celebrada en Indonesia, y allí es un encuentro, una reunión de la ONU, celebrada por la ONU, quedan, establecidos que la violación de los derechos de las personas debido a su orientación sexual o su identidad de género es una violación a los derechos humanos. Entonces queda, indexado los derechos de todas las personas de la comunidad LGBTIQ+, en estos principios, que claro que están en el plano de la enunciación y falta mucho por hacer, pero es un marco internacional donde nuestra ley, se basó absolutamente para la definición de identidad de género y para garantizar derechos. Bueno, sobre la ESI voy a hacer 4 observaciones, ya que estamos en un ámbito docente. Tenemos 14 años de la ley y todavía hay resistencias y dificultades. Sabemos, que para garantizar transformaciones socioculturales que esta ley pretende, sobre todo, deben permanecer programas, políticas públicas que sensibilicen e impacten en la comunidad docente y en todas las esferas de socialización. Se requiere de financiación, de formación, de voluntad política, de voluntad docente. No es automático que ya la enunciación de una ley lleve adelante estas transformaciones. También una segunda observación, que la comunidad docente hay que saber y hay que reconocer que carga con imaginarios y representaciones de otra época, de otros contextos, donde había tabúes, donde había silencios, prácticas de enseñanza diferentes, y la formación es indispensable, pero puede ser casi evidente que si no tenemos la formación, no haya este rechazo y esta resistencia a la implementación. La ley también tiene un margen de apreciación, una dificultad interna. Actualmente hay proyectos de ley para modificar algunas cuestiones de la ESI. En su artículo 5
queda como a libertad de cada institución adaptarse a su propuesta, a su propia realidad sociocultural. Entonces allí las instituciones pueden respaldarse si es que no quieren modificar, o no quieren implementar, o quieren modificar ciertas partes de los lineamientos. Y después una observación que agrego es que ya la ESI, la ley del 2006 ya queda un poco antigua al contexto histórico y a las transformaciones tan dinámicas que están ocurriendo, para trascender un poco el binarismo. Por ejemplo, la ESI no cuenta todavía con herramientas y capacitaciones para acompañar de manera integral una transición de género, de infancias y adolescencias libres, o la ampliación de los métodos de cuidado, de prevención de infecciones de transmisión sexual. Por ahora los carteles y los materiales se dedican a las prácticas sexuales heteronormativas y no trascienden esos métodos de cuidado. Bueno, hago mención también a la ley de cupo laboral trans travesti, que no tiene todavía su sanción a nivel nacional, algunas provincias sí. Hay proyectos que se están actualmente debatiendo en comisiones, pero ¿por qué es necesario esta ley impulsada por Diana Zacayán y otras activistas también y organizaciones sociales? Hay un dato de la realidad que lo extraje de estas fuentes de Contratad Trans. Es un proyecto que, digamos, impulsa el trabajo para personas trans, junto con el Bachillerato Popular Mochacelis. El 60% de las personas trans ejercen el trabajo sexual o la prostitución, la esperanza de vida es de 40 años, y el 70% nunca fue a una entrevista laboral. Y la exclusión no comienza en la adultez, comienza en las escuelas, en las instituciones educativas, al interior del hogar. Si no hay una perspectiva de género que atraviese todas las instituciones y los ámbitos sociales, no es posible garantizar trayectorias educativas que después terminen en un trabajo, e incluso también garantizar el derecho a la salud. Bueno, les traigo un poco de mención, no me voy a dedicar porque también sería un montón de tiempo. Si quieren indagar en estos escritores, filósofos y filósofas, que si queremos deconstruir el género y la sexualidad normalizada, hay marcos teóricos, empezando por Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Judith Butler, Paul Preciado. También, bueno, pueden ver conferencias y acceder a sus libros, son muy interesantes para pensar esta deconstrucción. Yo voy a especificar un poquito algo de Judith Butler, que nos sirve un poco para pensar cómo es que se legitiman las desigualdades de género. Judith Butler propone un marco interpretativo, una matriz heterosexual obligatoria que organiza de forma coercitiva los libretos culturales, de las formas de ser, de habitar, de estar en la sociedad. Estas variables que... ¿Hola? ¿Alguien dijo algo? ¿Marian? No. ¿O se prendió un micrófono? No, seguí, Lu, que yo ahí muteo el micrófono. Ok, bueno. Bueno, esta matriz que tiene una sola, digamos, dirección en función del sexo asignado al nacer, el género, el deseo y las prácticas sexuales, acá muestro, tiene interferencias también. Esto nos sirve para pensar un poco cómo es esto de la desigualdad, cómo se legitima y cómo se pierde habitabilidad en el campo social. Acá pongo los dos ejemplos de la matriz binaria, ¿no? Que si una persona nace con el sexo femenino, se atribuye ese sexo femenino, deberá construir su género como mujer, deberá desear a los hombres y deberá tener prácticas sexuales de penetración con un hombre. Lo mismo al revés, si una persona cuyo sexo asignado al nacer es masculino, deberá ser un hombre, deberá desear a las mujeres y también tendrá esas prácticas sexuales. Judith Butler dice que existen las interferencias en la matriz, pero que estas interferencias generan estas desigualdades. Cuando aparecen interferencias o cortocircuitos en la matriz, pierden la habitabilidad en el campo social. Una matriz que promueve y legitima
un modelo y sanciona y excluye todo lo que queda por fuera de la matriz o haga interferencia. Pensemos en las prácticas terribles de violación que hacen, bueno, no sé si conocen el caso de Iggy, las violaciones correctivas, ¿no? Para volver heterosexual a las personas, bueno, la exclusión o el abandono de las trayectorias educativas, el acceso a un trabajo, poder andar por la calle con una pareja sin tener miedo, o sea, se empiezan a perder esta habitabilidad en todos los ámbitos donde las personas nos desarrollamos. Traigo estos términos que tienen que ver con lo de la matriz, que capaz están circulando ahora en sus ámbitos. El término cis es un término que se usa para explicitar y desnaturalizar la correspondencia esperada socialmente entre el sexo asignado al nacer de una persona y su construcción de género, lo que se espera socialmente. Trans sería las personas que construyen su identidad de género diferente a la atribuida al nacer y esperada socialmente. Me interesa destacar el cisexismo, que sería el sistema de exclusiones y privilegios simbólicos y materiales vertebrados por el prejuicio de que las personas cis son más auténticas que las personas trans. Esto lo extraje de una entrevista de Blas Radi, que es un profesor de filosofía, investigador de CONICET, también activista trans por los derechos humanos, y bueno, es necesario reflexionar sobre estas actitudes, estas prácticas cisexistas, la proyección o la presunción de las vivencias de personas trans también es un tipo de violencia simbólica. Traigo para esto, que también está disponible, un texto de Julia Serano, que es una activista también, bióloga, activista trans, que define el concepto de generización, es la traducción del inglés, para describir esta proyección o percepción externa del género de una persona hacia otra, y las consecuencias del cisexismo. Leo una cita de este capítulo que se llama El privilegio cisexual. La mayoría de nosotros queremos creer que el acto de distinguir entre mujeres y hombres es una tarea pasiva, que todas las personas de forma natural sencillamente caen en una de las dos categorías mutuamente excluyentes, hombres y mujeres, y que uno realiza la observación de esos estados naturales de una manera simple y objetiva. Aunque nos guste pensar en nosotros mismos como observadores pasivos, en realidad todos estamos constante y activamente proyectando nuestras propias ideas y suposiciones acerca de la masculinidad y la feminidad sobre cada persona con la que nos encontramos. Y todos lo hacemos, dice, sin importar si somos personas bisexuales, transexuales, si somos tan heteros y rectos como una flecha o tan raras como un billete de $3. Esto, por eso yo traía al principio mi presentación acompañado con mi pronombre personal, y es una pregunta que está buena empezar a hacerla, o al presentarse como un dato más de la realidad, para no proyectar o no hacer esta generización de la que Julia habla. Bueno, vamos a hacer algunas recapitulaciones. Mirar a través de unos lentes constructivistas que visibilizan que las cosas no son así, sino que están así y que pueden cambiar. La igualdad de género aspira a modificar nuestras relaciones de poder y acciones concretas, y también las formas de comunicación. El reconocimiento del uso de un lenguaje no sexista, no binario e inclusivo tiene su anclaje en la perspectiva de género. Visibilizar mujeres lesbianas, maricas, travestis, mujeres trans, varones trans, no binarias y otras identidades diversas forma parte de un paradigma de derechos, y no solo radica en la incorporación de una letra, no es solo la letra lo que va a generar las transformaciones también sociales, sino está acompañado de una perspectiva de género. Los cambios en el lenguaje permiten una construcción de sentidos y reflexiones, habilita espacios, desarma estructuras de poder y también claramente incomoda al poder o a quienes, como decía antes, a los guardianes del orden gramatical. Las transformaciones simbólicas y materiales son dialécticas,
Si la lengua está viva y puede ayudarnos a saldar esta deuda de equidad, de los vínculos, en el trato social, en el acceso a los derechos, ¿cómo no vamos a convertirla en una herramienta de transformación? No podemos predecir el futuro si la letra E va a convertirse en gramática verdaderamente, si se va a institucionalizar, si las identidades no binarias serán reconocidas por la RAE, o si los plurales inclusivos van a ser con E al final para siempre, pero sí sabemos que la lengua tiene poder, porque así ha funcionado históricamente, y quienes tienen poder, lo saben, si no, no estarían tan preocupadas por estas transformaciones. Los cambios en el lenguaje están vinculados a cuestiones simbólicas y políticas y van más allá de las cuestiones gramaticales. Y bueno, para cerrar les traigo esta reflexión de la activista Susie Shock, que dice: no queremos ser más esta humanidad, pero lo dice para proponer otra humanidad, para denunciar que todo se ha forjado de una forma desigual y fallida, y para pensar qué humanidad queremos ser, quiénes quieren pensarlo, quiénes pueden pensarlo, y cómo generamos empatía y sensibilidad y compromiso hacia una sociedad más igualitaria y más justa para todos. Así que bueno, muchas gracias por la escucha, y espero, si quieren comentarios, dejo de proyectar la pantalla. Bien, Lucía, muchísimas gracias. La verdad, más que interesante lo que has comentado. Yo fui apuntando algunas cosas, no quise interrumpirte a medida que ibas exponiendo, pero varias de las cuestiones que mencionaste son algunas de las problemáticas que tenemos en los talleres, que se nos presenta básicamente con el abordaje de la ESI, con los compañeros y las compañeras docentes, con las instituciones y las autoridades de las instituciones educativas, y como nombraba al principio, tanto en los grupos de los pequeños y las pequeñas, como de los y las adultes. Yo quiero mencionar algunas cosas, así te permito respirar un poquito, en relación a las leyes que nombraste. Vos dijiste acerca de los mal llamados piropos y el acoso callejero, que también es parte de la ley 27.501, que se incorporó a la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollen. Nombro toda la ley porque es importante que tengamos en cuenta también que por algo las leyes llevan los nombres que tienen, y los nombres que tienen muchas veces también son problemáticos, porque llegar a nombrar, como bien dijiste en tu exposición, los temas, las problemáticas, los asuntos, como querramos decirle, es parte de un gran debate. Como sociedad quizás estamos bastante acostumbrados a que las leyes surjan después de grandes manifestaciones, y de manifestaciones sostenidas en el tiempo. Digamos, la ESI, desde el colectivo de docentes, digamos, es también una ley muy militada en la calle. La ley de identidad de género, digamos, que es aquella ley que en el 2007 se sanciona, la 26.743, que quiere decir que el Estado reconoce el derecho, digamos, de mencionar, de corregir el nombre del o la persona que se autopercibe con un género biológico diferente que el que siente. Estas cuestiones que el Estado reconoció no son cosas que se han dado un día para el otro, así que bien vale hacerlas, como decía, valga la redundancia, valer y conocerlas para los y las niñes, los y las jóvenes, los y las adultes. Vos nombraste también el caso de Iggy, y el caso de Iggy, no siempre tan conocido, es uno de los casos que además ha llevado una militancia muy fuerte por parte del movimiento no solo lesbiano, sino, digamos, en toda su amplitud de diversidad, y que tuvo que ver para aquellos
y aquellas docentes que no lo conozcan, con la violación correctiva, como bien dijo Lucía, que tiene que ver con una violación mal llamado en manada, como lo que se está diciendo actualmente en los medios, para, digamos, pretendiendo corregir esta desviación de la que, digamos, que tenía Iggy siendo lesbiana. Lo que, particularmente el caso de Iggy, bueno, se está juzgando todavía y está esperando su condena o no, como bien merecería, en libertad, después de un gran trabajo que llevó adelante su abogada, además, pero lo más importante es tener en cuenta los antecedentes, ¿verdad? Digamos, esto no fue algo que sucedió como parte de un caso aislado, sino como una historia, y como bien vos dijiste también al principio, que tiene que ver, lo mezclo y no, lo ato. Hablamos de inclusivo, e inclusivo, ¿qué quiere decir? ¿No? Digamos, no solamente el lenguaje, sino en qué condiciones cuando decimos inclusivo. El ejemplo de Iggy es precisamente ese, el de una persona, digamos, que vive en la más absoluta precariedad, en la más absoluta pobreza, y en el desconocimiento y en la ignorancia de todo su alrededor, si se quiere, por el respeto a su decisión. Y bueno, efectivamente lo que sucede es lo que la lleva a estar presa y hoy esperando esa condena o esa liberación. Bueno, nada, comenté algunas cosas. Tengo más para comentar. La verdad es que es realmente interesante lo que vos decís, lo que vos expones, y también mencionas no solo leyes, sino autores, escritores, investigadores. Esto no es algo que, como nada, digamos, un tema que esté acabado, es algo que no arranca recién, sino porque ya viene con varios siglos de debate, de discusión y militancia, pero está puesto en el tapete desde hace algunos años y lo tenemos precisamente a la mano para poder trabajarlo, para que nos inquiete. Dijiste algo también al respecto de hablar desde la E. Yo te contaba hace unos días, cuando teníamos una charla previa, digamos, a esta actividad, que quienes desarrollamos los talleres nos encontramos con una problemática y una recurrencia en el uso de la letra E, digamos, para generalizar o para nombrar los talleres. Eso es algo que a nosotros y nosotras nos ha llamado mucho la atención, porque es algo que se presenta como una especie de incomodidad. Cuando no hemos tenido alguna discusión tratando de mantener los mayores cuidados, por supuesto, porque ante todo están los niños y las niñas, pero con las autoridades de alguna escuela que no aceptara el trabajo y el abordaje de la temática desde ese lugar, cuando nosotros y nosotras trabajamos desde el espacio para la memoria, promoción y defensa de los derechos humanos. Pero más allá de la institución convocante, digamos, es un derecho, hay una ley, nuestro país pretende que esto se lleve adelante y debiera ser trabajado. No quiero hablar más, porque me parece que estoy robando tiempo a los comentarios de los y las docentes. A ver, acá comenta Mariana Senchirón. Hago mención algo chiquitito y respondo un poco ahí algunas preguntas, y también si quieren tomar la palabra alguna persona lo puede hacer para aportar o para preguntar. Esto que decís, Luz, sobre que las leyes, me olvidé de decirlo, lo había pensado en decirlo, que las leyes no son no es que aparecen de un día para el otro, son producto de una lucha, de la organización social colectiva, de las activistas, de los activistas. Bueno, la ley ESI ha sido muy militada y hoy por hoy depende mucho, sigue dependiendo de aquellas docentes que militan la ESI, ¿no? Que es así como yo la he escuchado a la directora del Programa Nacional decir que dependen de quienes tienen la voluntad, porque a veces
si bien puede haber programas, depende el momento político, que se bajen más desde el ministerio, pero si no hay voluntad, yo me he encontrado con un montón de rechazos por parte de los docentes, sí, con mucho desconocimiento, mucha desinformación sobre qué significa la transversalidad de los lineamientos de la educación sexual integral. Pero bueno, tengo muchas cosas para decir de la ESI, pero bueno, no era el tema, pero sí quería hacer algunas menciones. Tal cual lo que vos decís. Bueno, no es menor también recuperar que hoy contamos con un ministerio, y bueno, que un ministerio no basta, digamos, un ministerio que todavía no tiene edificio, pero que ya está trabajando, como si no diera cuenta eso de la necesidad de abordar. No me quiero quedar sin mencionar lo que decía la profe, que estábamos leyendo recién el comentario, está Mariana, pero bueno, Mariana comenta, Saint Girón, trabajo en una escuela privada y no me encuentro con la libertad de habilitar el vocabulario inclusivo en mis prácticas, no solo por el plantel jerárquico, sino también por gran parte de la población. Pero noto mucha aceptación cuando se incluye vocabulario binario como todos y todas. Hace unos años tampoco se habilitaba. Es así como lo veníamos mencionando. Mariana, nos pasa mucho en las escuelas y nos pasa también en las mesas, ¿verdad? En las mesas de asado, de fideos, de guiso, de lo que sea, de mates. El uso de la E es una discusión presente en todos los sectores sociales. Es una letra disruptiva, si se quiere. Bueno, sí, ahí, como dice lo que plantea Mariana, que bueno, ahí yo siempre digo que hay que tener estrategias y poder como buscar otros caminos, si por detrás tenemos la perspectiva de género, queremos visibilizar, y también de acuerdo a los contextos, o sea, en una situación comunicativa donde no es quizás necesario mencionar el género de aquello que quiero decir, que quiero comunicar, quizás ni siquiera, o sea, estas guías que yo les comento, hay un montón de formas de expresiones que, en vez de decir, no sé, los ciudadanos, la ciudadanía, los docentes, el cuerpo de trabajadores, bueno, no sé, hay varias opciones para poder evitar la E y ver cuándo es necesaria. Por eso yo mencionaba, la E no es opción si tenemos un estudiante que se manifiesta, se autopercibe con su género neutro, ahí no es opción porque tenemos que garantizar su derecho a la identidad. Entonces no es me gusta, no me gusta la E. Ahora después, para generalizar, con el plural, con la ES, puedo usar otras estrategias, puedo mencionar las cosas de otra forma. Pero ya, y el abandono de los masculinos genéricos, yo en mi caso personal, yo ya no los utilizo hace tiempo y no tengo un problema y es gratis también abandonarlos. Pero a mí ya me hacen ruido, yo no me siento incluida cuando nombran los trabajadores de la educación, los argentinos, con la O, yo ya no estoy ahí, no me visibilizan, yo como identidad femenina también, están las mujeres y también están todas las otras identidades que quedan por fuera del binario, y que abandonar es un ejercicio, pero después se te incorpora y no es difícil de utilizar. Tal cual. Pero bueno, fíjate, Lucía, cómo se traslada o se pretenden trasladar los debates o correr el eje de los mismos. Hace algunos meses atrás, cuando Cristina Fernández de Kirchner decía o pedía, digamos, que la llamaran presidenta, algunos senadores de la nación, elegidos por el pueblo, le pueble, digamos, todavía, digamos, con la ley Micaela, digamos, siguen tan necesaria de implementarse, siguen resistiéndose a aceptar el pedido de autodenominación o el respeto por el género de la palabra elegido por la persona. De hecho, en algunos de los comentarios hay algunos y algunas profes que están pidiendo que contemos un poco más de qué se trata la ley Micaela. Bueno, la ley Micaela, a partir del femicidio de Micaela y las organizaciones sociales, feministas, incluso
existe ya la fundación que de su familia, se logró que se realicen capacitaciones, o sea, es una ley que promueve las capacitaciones en género a todos los organismos del Estado, que debiera trascender también sobre los organismos del Estado, pero bueno, por el momento es un gran avance, un gran logro que funcionarios, a todos, hoy por hoy, desde los ministerios de Mujeres y Diversidad, se están capacitando, que digamos son capacitaciones que quizás son de un encuentro, pero bueno, es un proceso, es un inicio, como pasa con la ESI, no es que va a ser automático, que de repente todos los funcionarios y las funcionarias van a tener perspectiva de género a la hora de tomar decisiones y hacer políticas públicas, y no, va a ser lento, pero bueno, desde el año pasado, en 2018, hace 2 años, está esta ley que debiera ejecutarse en todos los niveles de gobierno, municipal, provincial y nacional. Voy a leer una pregunta de Andrés que dice: ¿qué piensa Lucía de que algunos sectores nuevos nombran a los y las 30.000 como 30.400 y dicen detenidas, desaparecidas, cuando en ese momento no se autopercibían trans? Bueno, es complejo decir cuando en ese momento no se autopercibían trans porque no hay mucha información. Yo justo estoy investigando esa temática bastante. El número 30.400 es bastante simbólico en primera instancia para mencionar que la persecución política existió sobre desde ya los homosexuales o las lesbianas o las trabajadoras sexuales trans, travestis, o sea, esa persecución y esa violencia institucional en esa época existía. Entonces, en principio no hay, quizás no hay todavía, pero se están revisando. Creo que la Comisión Provincial de la Memoria tiene unos archivos o sea, archivos de quienes perseguían a estas personas, cómo describían a los sospechosos y sospechosas, qué características, digamos, mencionaban para decir que una persona era sospechosa políticamente, que tenía que ver, se viste de mujer, o tiene gustos sexuales, o sea, cosas que hoy por hoy ya son impensadas, que se arme una persecución política de ese tamaño. Entonces, qué sé yo, hoy por hoy decir detenides, desaparecides, en ese sentido sería como incluir también a las mujeres y los varones, y también en ese caso ese número 400 que se enuncia para poder visibilizar que la persecución política era sobre la diversidad también, como también lo siguió después al inicio de la democracia, ¿no? Y hoy por hoy, en menor medida, pero sigue habiendo violencia institucional sobre las disidencias. Entonces, bueno, es complejo, pero no, y es subjetivo, y entiendo que también el 30.000 detenidos desaparecidos tiene una carga política y simbólica muy fuerte para nuestra historia, pero sí me parece importante visibilizar que la persecución, digamos, estaba también sobre esos cuerpos, sobre esas identidades. Bien, Lucía, me gustaría, antes de darle la palabra a Leandro Salvador, que se prepare, bueno, que viene su pregunta, comentar algo que algunos y algunas profes están escribiendo por aquí, por el costadito, que me parece importante no dejar pasar. Comenta Noelia: he escuchado muchas veces la palabra todos, todas y todes, y algunas veces solo todes para dirigirse a un grupo de personas. ¿No corresponde utilizar solo todes, ya que engloba mucho más a todo el ámbito? Y comenta Patite: me pasa lo mismo que dice Noelia. Bueno, esto es un poco subjetivo. Digo, me parece que el todos, todas y todes es algo que elegimos algunos, precisamente para tratar de incluir aún más y para ir en contra un poco de esa exclusión que tiene que ver con aquellos o aquellas que no se sientan contenidos o contenidas por el todes. Parte de esas discusiones y esos debates tienen un poco que ver con eso, ¿no? Decime vos, sí, Lucía, corregime. Con una retórica, esto que yo decía antes, no hay una fórmula de ver cuál es la que dice la RAE, que nos va a aprobar la RAE si decimos así o asá, pero bueno, existe esto que digo, las estrategias y el contexto de cada persona
con las que nos relacionamos. Yo también a veces en los talleres hablamos del excesivo uso de la E cuando, no sé, en un grupo que somos todas femenidades de amigas y no paramos de usar la E, la E, la E, bueno, y quizás no tiene sentido, pero a la vez es una retórica y es un guiño a algo o es una toma de conciencia de algo, o sea, se vuelven también... tienen otras cargas, por eso es obvio que es súper subjetivo, y lo mismo, entiendo que en el ámbito escolar es súper difícil poder, con todo el conservadurismo que rodea las instituciones educativas, incorporar un todes así. A mí me han dicho, yo siendo profe, en un acto que no utilice el desdoblamiento todos y todas, porque está asociado al kirchnerismo. Claro. Entonces miren cómo también las connotaciones que cuando yo solamente por una cuestión intuitiva, ya lo decía hace mucho tiempo, el mencionar, aunque sea el desdoblamiento. Entonces, no puedo decir que hay una fórmula o qué es lo que está bien o lo que está mal, sino que depende de los contextos en que cada persona se desempeña y cuál es el objetivo a veces, porque a veces el utilizar la E pierde quizás ese mensaje que se quería decir en una escuela, súper importante, y porque usamos la E, se nos deslegitima, se nos burla como docentes y perdemos autoridad para decir algo después. Entonces, bueno, ahí hay que tener la estrategia de ver cómo puedo visibilizar a toda la población de estudiantes y que que no me desautoricen la palabra. No es una tarea sencilla para nada, pero bueno, es un desafío también. Lo mismo que cuando hablamos de los padres, ¿no? En las escuelas, ya los padres, ¿a quién se refieren con los padres? Podemos hablar de las familias, bueno, las madres, ni hablar cuando las madres son en general las que se ocupan sobre todo de las tareas de cuidado y se habla de los padres. Hay una invisibilización ahí tremenda, pero se puede decir familias también. Entonces, bueno, queda más... no sé, estratégico de esa manera. Pero no sé si hay alguna otra pregunta, o si alguien quiere tomar la palabra. Lucía, antes de ir con Leandro, no quiero dejar de comentar también que para nosotros en los talleres la E es una manera de presentarnos desde la convocatoria a la discusión. Para los chicos y las chicas, la E puede ser graciosa, puede ser identificatoria, puede ser muchas cosas, y eso es una gran herramienta, un gran recurso con el que nos hemos visto de frente, nos hemos encontrado de frente en cada taller que hemos brindado. Lo charlábamos con alguna compañera, Julieta, que está por ahí, Julieta, bueno, Adri, el resto de las compañeras con las que damos los talleres. Leandro estaba esperando para hacer una pregunta, y yo me disculpo un segundo, voy a apagar la cámara para enchufar la computadora, pero estoy escuchando. Leandro. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Perfectamente. Bien. No, a mí lo que me llama bastante la atención, si bien comparto que el lenguaje, lo que no nombra, lo suprime, bien, me llama la atención justamente con los fundamentalistas del lenguaje que implique tanta resistencia el uso del todas, todes, todo el lenguaje inclusivo, y no así cuando te salen a decir que los runners, que whatsappeame, que googleá. Entonces ahí, sobre todo con los y con las estudiantes, además que se lo toman de manera graciosa, pero que es válido justamente también ir introduciendo desde ahí las variaciones del lenguaje, pero también lo que me pasa es provocar el cuestionamiento. Digo, pero ¿por qué te molesta esto si efectivamente cuando vos hablás de spoilear, que no sé qué quiere decir? Digo, eso también es una modificación del lenguaje que debería despertar tu ira lingüística para impedir que se hable de esa forma. Sin embargo, te molesta que se hable de todos y todas. Y ahí como que los pibes quedan carburando y bueno, es como con el lunfardo. En el año 20 el lunfardo era carcelario y ahora en el Río de la Plata el lunfardo es como más utilizado. Digo, me parece que es más por ahí tratar de buscar
maneras en generar preguntas o poner en discusión determinadas certezas. Digo, eso es solo la reflexión que venía haciendo. Sí, totalmente, Leandro. Los neologismos que se dicen que se incorporan de otros idiomas, esos pasan, entran bárbaro en el lenguaje, todo lo que tiene lo relacionado a la tecnología, el mouse, la tablet, no sé, el wifi, todo eso no tenemos ningún problema en incorporarlo, pero bueno, justamente como moviliza Perdón, a y otras. en eso me parecen más piola los gallegos, que te hablan del Emilio en vez o te hablan del correo. ¿Viste? Cuando digo correo, los pibes me miran y dicen, sí, es correo, no es El email, email. claro. Totalmente. Pero bueno, justamente por eso, como moviliza otras estructuras y interpela otras cuestiones, es como con la ESI, o sea, a los docentes les mueve otras cuestiones que después, con respecto a su sexualidad, con su construcción de género, con los patrones culturales, con los roles de género, y es un proceso que es lento, hay que tener tiempo, hay que tener ganas, para empatía, sensibilidad, para que se reflexionen de estas cuestiones y que se hagan, digamos, que se implementen y que se entiendan, que se comprendan, porque también puede ser que a mí en los talleres me pasa que hay personas más adultas que dicen, yo no lo puedo usar la E, no lo voy a usar, bueno, pero quiero entenderlo, vienen con esa inquietud, quiero comprender por qué, para qué, y bueno, se llevan información, se llevan herramientas, quizás no lo implementan, pero sí que les queda claro que las identidades no binarias es un derecho, digamos, la E se incorporó ahí como un género neutro que les representa en su identidad y que es necesario utilizarla particularmente en ese sentido. Después, bueno, para el habla cotidiana, para dar clases, si no les sale, no es algo obligatorio, que es lo que también el discurso conservador apela. A mí no me van a imponer cómo hablar, a mí no me van a, en las escuelas quieren obligar a usar el inclusivo, no. Eso, ¿a quién acá docentes les dijeron que es obligatorio el inclusivo? Creo que arriesgo a que a nadie les bajó de un lineamiento que es obligatorio, sino todo lo contrario, que hay que reflexionar, que hay que problematizar las desigualdades y que el lenguaje se vuelva una excusa para abrir otras cuestiones y que está muy vinculada a la ESI, a la diversidad, al respeto a la diversidad, a la perspectiva de género, al rol de género, así que es un camino de ida ir por esas reflexiones. Perdón, estoy aquí otra vez. A ver, digo, de la mano de lo que planteaba Leandro, acá comentan también Laura, y tiene un apellido muy difícil, pido mil disculpas, Kestenbaum, perdón, mil disculpas. Bueno, se incorpora fácilmente baby shower y no se puede incorporar día de la niñez. Bueno, y por acá Patite también, sí, le disputan el poder del propio lenguaje al lenguaje cipayo hegemónico. Martí, es obligatorio desde el momento que hay una persona que muestra inquietud en cuanto al lenguaje general masculino. Bueno, también comentaban hace un ratito en relación a una anécdota al día del maestre, que debía incorporarse la maestra que había hecho ese cartel, porque los mismos chicos, chicos y chicas, chiques, le dijeron que también era su día. Entonces que agregara feliz día del maestro y la maestra. Esto lo dice Ayelén Villaverde. Bueno, esto ¿no? La falta de ejercicio de reconocerse o de no tomarlo también. Bueno, que era un poco lo que se venía charlando. Bueno, Lucía, perdón, algunas cosas más que me gustaría poder sumar para dejar en claro en relación a lo que planteaban al principio sobre los materiales, sin irnos de tema lógicamente. Hay cantidad de lugares a los cuales acudir para poder contar con mayor material o información para trabajar. Desde la bibliografía, como bien vos compartiste y se suele compartir en distintos cursos y capacitaciones, como así también en las páginas de CETERA, SUTEBA. No me quiero quedar sin mencionar algún sindicato o gremio, pido mil disculpas, pero básicamente suelen
lanzar publicaciones sobre cómo abordar la ESI. Y me parece que eso es interesante porque, así como, bueno, en la página del Ministerio de Educación, estas cosas nos sirven como recursero para poder entrar, digamos, para poder adentrarnos en la temática a la hora de llevarlo al aula. Sigue habiendo comentarios. Ahí una persona comentó que en mi caso los propios alumnos me llevaron a usar la E. Capaz es interesante si que cuente cómo es eso, qué pasa en las aulas con los estudiantes, o si hay otras personas que quieren compartir eso, que a veces desde los propios estudiantes traen esto, y ya no se puede volver un poco atrás con los discursos, con cómo damos clases. Sí, y la renovación de las herramientas. Acá también comentan que hay distintos podcasts. Bueno, otro de los trabajos que pudimos hacer, o que tuvimos que hacer en realidad en este contexto de pandemia, fue la adaptación de nuestros recursos, ¿no? De los talleres presenciales que terminan siendo, digamos, amoldados a una versión virtual. No me quiero olvidar de nombrar a Marti, a Adri, a Charo, bueno, compañeros que han trabajado justamente en cómo llevar, digamos, a estos medios, esos talleres que estábamos, o esas actividades que estábamos acostumbrados a desplegar en los espacios educativos. Y, a ver, hay un montón de cosas que a mí me gustaría poder contar, pero estoy siendo un poco arbitraria. Así que... ¿Alguien levantó la mano? ¿Levantó la mano? ¿Puede ser? Guillermo, ¿puede ser? Guillermo, sí. Yo veo Guillermo. Sí. Adelante, Guillermo, necesitamos esto. Ahí se está desmuteando. Sí. ¿Qué tal? Bueno, yo lo que quiero aportar es que yo puedo comprender mucha gente, incluso gente mayor, que no acepte, que no entienda. Ahora, me llama muchísimo la atención las agresiones. Yo tengo una anécdota hace muy poquito, en la escuela que trabajo, dentro de poco se va a hacer el examen de ingreso, e hicimos un video de difusión de la escuela, una escuela artística, Rogelio Virurtia. Bueno, a mí se me ocurre promocionarlo en mi Facebook y pongo, si tenés hijes, sobrines o nietes, ¿para qué? Pero lluvias de agresiones desde que estamos locos, que esa escuela no lo mando ni loco, nunca se tomaron el trabajo tampoco de ver el video, o sea, van a la forma de, como que es un insulto, no entiendo esa reacción tan de rechazo y poner como respaldo la agresión, no decir, bueno, te lo fundamento, no me gusta porque me parece, podemos discutirlo como todo lo que estuvimos diciendo ahora, pero poniéndolo como una agresión. Bueno, sí, como ponen acá, como Feynman, por ejemplo. O sea, no hay una fundamentación y explicando por qué no estoy de acuerdo, sino directamente lo niegan agrediéndote. Me pasó, bueno, acá con ese caso que les acabo de contar, y incluso también presencialmente, ¿no? Con algunas personas, ¿no? Como que algo, y sumando a lo que decía Leandro, por ejemplo, le decís ahora un montón, olis, te dicen, o ponen zip, nop, ¿qué es eso? ¿Dónde salió? Y eso está todo bien, o todos los anglicismos que estamos acostumbrados a así naturalizados, como lo estaban comentando. Así que nada, quería aportar eso como un efecto contrario, en vez de poder charlarlo, de poder consensuar o analizar el porqué de este fenómeno, no, directamente es me niego y agredo. Así que bueno, nada de eso. Bueno, siempre va a haber un sector de la sociedad que se resista y que sea conservador a las transformaciones, eso hay que ya, como tenerlo presente, y lamentablemente se funciona de esa forma, sin fundamentos. A mí también pasó con la primera edición del taller, de uno de los talleres
para Tiempo Argentino, que en las cuentas oficiales de Tiempo empezaron, como decía, taller de lenguaje inclusivo, género y poder, esa palabra no existe, se llama así el taller, empezaron a poner muchos comentarios, ¿qué es esto? Te banco con los derechos humanos, pero esto no, esto es una aberración, o sea, ni siquiera sabían bien de qué se trataba el taller, como que también parece, o sea, lo leen como que hay que hablar con la sin comprender la complejidad, la problematización, y en las redes también pasa que hay mucha persona capaz con mucho tiempo para, para ponerse ahí a comentar, pero bueno, siempre va a haber resistencias a estas transformaciones que tienen que ver con derechos. Pensemos, no sé, respecto al voto de las mujeres, ¿no? Que eso también estuvo en discusión hace muchos años y era una cuestión también de vida o muerte para quienes discutían en el Congreso. Se pueden encontrar las reproducciones de esas discusiones terribles que decían las mujeres no tienen cerebro, no pueden tomar decisiones, ¿cómo van a entrar al Congreso? Bueno, siempre, hoy no nos podemos imaginar que eso suceda, pero era una gran transformación social que estaba resistido por el sector más conservador de ese momento. Sí, a mí, ¿sabés qué, Lucía? Me hace pensar repasando comentarios que los y las profes dejan. El uso de la E tiene que ver, como decíamos hace un ratito, con la idea de inclusión. Y con la idea de inclusión va en línea con tratar de dejar lo menos afuera. No quiero caer en el comentario trillado, bueno, pero es con todos, todas y todes. Significa un poco mejor y más adentro y no profundizar en la zanja de la discriminación, ¿no? Me parece que es ahí donde está el foco de la E. No es dejamos de hablar de todos para pasar a hablar de todes. Dejamos de nombrar de una manera para ahora imponer nombrar de otra. Es precisamente, digamos, permitir a los jóvenes y los adultos también que se sientan parte y no siempre, digamos, en la vereda de enfrente, afuera, ninguneados por un Estado, ninguneadas por las instituciones. A mí me parece que hay otra de las leyes que también sirve de ejemplo, que es la mal llamada Ley Piazza. La Ley Piazza, un refuerzo mal llamada, que en rigor de verdad se llama, o se llamó, mejor dicho, digamos, es más bien conocida como de respeto a los tiempos de las víctimas, es algo que se sanciona entre el 2011 y 2015, que tiene que ver con, digamos, a partir de qué momento prescribe la posibilidad de denunciar lo que tiene que ver con abusos infantiles, ¿sí? ¿Y por qué digo esto y lo vinculo con la ESI y con el uso del lenguaje? Precisamente porque los tiempos de cada uno y cada una son diferentes. No para todos y todas tienen que ser los mismos, y en eso tenemos que trabajar todos. Muchas veces, cuando un niño o una niña es vulnerable en determinado momento de su infancia, no cuenta con los recursos o con las herramientas para poder ponerlo en palabras, si es que no hay algún adulto o alguna adulta a su alrededor que se percate de esto. Esta ley lo que vino a hacer fue ampliar el tiempo de denuncia, dado que, como todos sabemos, la prescriptibilidad de los delitos comunes tiene una duración de 10 años. En estos casos, lo que se logró es que a partir de la mayoría de edad de la persona empezaran a correr esos 10 años, y luego esa modificación que se hizo en 2015 tuvo que ver con que a partir del momento en que la persona realizaba la denuncia, corrieran esos 10 años. Digo, cuando hablábamos desde el comienzo de la lucha que significa cada ley y lo que nos sirve como herramienta, como escudo, si se quiere, tiene que ver con tratar de integrar y tratar de reunir o de convocar a todos y todas desde los más amplios lugares, ¿verdad?
por más derechos y precisamente no en contra de estos. Nada más por mi parte. No sé si, a ver, no, sí sé. Hay varios y varias que quieren hacer algún comentario, quieren poder ponerlo en palabras. Si alguien se anima y levanta la mano para que podamos encontrarlo o encontrarla más rápido. Tenemos varias camaritas apagadas. Bueno, se nos han sentido avergonzadas, me parece. Bueno, hay un comentario lindo que escribieron, ya lo dijo Videla, es una incógnita, no está. Nos enseñaron que desaparecer, quitar de la palabra, de la presencia, es que no existan. Las viejas poniendo el cuerpo y la convicción nos enseñaron a nombrar. Presentes, la E presente reivindica. Muy bueno, excelente. Ahí Adri también comenta, hay muchos estudios sobre los beneficios, sobre las personas no binarias, el respeto a su identidad y a su visibilización. Bueno, acá Adri también nos da el pie para reforzar sobre la ley de matrimonio igualitario, sobre la ley de identidad de género, que también la mencionamos. Vos hablaste de Zacayán, Lucía, pero también, bueno, sin pero, coma, hay infinidad de mujeres, mujeres trans, digamos, que han significado, simbolizado, que se han puesto a la cabeza de estos reclamos y que existen también en la bibliografía más reciente, si se quiere, para poder contarles a los y las chiques, que pareciera todavía un tema tabú en algunos espacios educativos. Es otra de las cuestiones que a veces incomoda, ¿no? La traba, digamos, que es algo que se suele también decir con gracia, o tapándose la boca, cuesta más por ahí en los jóvenes. Y está la risa, en los adultos y las adultas está el prejuicio de lleno y ni se menciona. Por ahí también está bueno reforzar que esas temáticas también son cuestiones a abordar, ¿no? Cuando hablamos de identidad de género, de matrimonio igualitario, cuando hablamos del uso de la E, bueno, y tantas cosas que fuimos repasando hasta acá. En el sitio que mencionaba Rosalía al principio, también va a haber un recursero con materiales, digamos, con links que nos compartan otros recurseros y bueno, películas también para trabajar, ni hablar de las leyes, pero que mencionan, hay un libro también que es interesante, bueno, hay un poco de todo, pero para que piensen en recursos, o para que, bueno, cuenten con recursos que compartimos, para que puedan abordar estas cuestiones. Hago un comentario para sumar respecto a que estamos hablando de la diversidad, de la visibilización, pero también traer esta perspectiva y bueno, ni hablar los lineamientos de la ESI, tiene que ver con interpelar la propia subjetividad más allá de la diversidad, ¿no? O sea, el binario mujer-varón y todos los mandatos que nos atrapan allí en esa forma de ser, de habitar con todos desde las infancias, ¿no? Que desde que nacen y hay ciertos roles asignados, juguetes, ropas, actividades diferenciadas, que nos atan y que limitan las libertades de los cuerpos, de los deseos, de las prácticas, de las actividades que hacemos. Digamos, estos lineamientos y el enfoque de género es para digamos, revisar todas las subjetividades y todas las construcciones identitarias, no quedarnos con el discurso ahí de la diversidad, que claramente es sumamente importante, pero digo, trascender a que la reflexión es sobre todas las personas que habitamos esta sociedad, que habitamos las aulas, que nos ponemos ahí a dar clases, y que también revisar todos esos
patrones culturales que forman parte del guión que yo les mencionaba, con el marco interpretativo de Butler, sirven para revisar esas cuestiones. Bien. Bueno, Lucía, sí, Mariana. Ahí se nos metió. No, una cosita cortita que me parece que resaltar, digamos, la responsabilidad, ¿no?, que tenemos los adultos, les adultes y las escuelas, que creo que lo tenemos todos muy en claro, pero a veces pareciera que el lenguaje inclusivo pareciera ser como un juego o un posicionamiento político, que lo es claramente, todo lenguaje es político y lo sabemos, pero resaltar lo que venía diciendo Lucía, ¿no?, que hay montones de... Los cambios de leyes, digamos, las leyes, digamos, nos ayudan a todos a poder tener un respaldo. Atrás de las leyes hay montones de luchas y militancias, pero claramente la ley no hace que efectivamente los cambios socioculturales se den, y que es una batalla que estamos en curso, digamos, que estamos todos, y por eso estos espacios son tan importantes. Pero volver a resaltar y traer, digamos, en el centro de la escena la responsabilidad que tienen las escuelas y nosotros todos los adultos, para que los chiques justamente puedan ser protegidos, ¿no?, en sus derechos, y la responsabilidad que hay de parte de nuestra. Entonces, a veces lo que parece un juego o esto inocente, que pareciera ser el lenguaje inclusivo, tiene que ver con los derechos de niñas y tiene efectos reales y a veces sumamente nocivos, ¿no es cierto? Quería resaltar eso como para volver a traer el centro de la escena, digamos, de esto tan importante, que a veces muchos docentes no se sienten contenidos, digamos, en las distintas instituciones, y que hay que seguir luchándola para que eso sí suceda, porque tiene que ver con esto, ¿no?, con las consecuencias nocivas que le generan a toda la juventud, digamos. Gracias, Mari. Bueno, cierro mi intervención, mis comentarios, Lu, diciendo y recordando también algunas de las cosas que comparten los y las profes. Recomiendan Modern Family, una de las series que está vigente actualmente, una película viejita, Billy Elliot, que también es un punto para debatir o analizar. Hay cantidad de series actuales, películas. Rosalía también aclara que esto va a estar, va a estar subido en el micrositio del espacio. Y retomo lo que dice Mariana para recordar que para nosotros y nosotras como espacio, la ley siempre fue esto que decía hace un ratito, una especie de escudo. La ley para trabajar acerca de los centros de estudiantes, la ley para trabajar el Día de la Memoria. Son ustedes, les profes, les que conocen sumamente la utilización de las efemérides en las instituciones, y estas efemérides en líneas generales, bueno, van acompañando también la existencia de las legislaciones con las que contamos para poder abordar estos temas. Por mi parte, muchísimas gracias por haber participado. Lucía, te vamos a pedir que lo que quieras comentar para cerrar este encuentro, cerrás vos con tu palabra. Mil gracias, muchas gracias a vos y a todos y todas por estar. Bueno, creo que ya dijimos muchas cosas, les agradezco mucho, me quedo con ganas de hablar un poco de la ESI, pero bueno, capaz en otro encuentro, o puedo difundir algunos materiales para que suban ahí al sitio de ustedes, y bueno, agradecerles un montón por la escucha, perder los nervios, y bueno, gracias otra vez al Espacio Memoria, para mí es un honor estar allí con ustedes, y les agradezco mucho a todas las personas que virtual vinieron a presenciar la conversación. Muchas gracias, Lucía. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces. Perfecto. Gracias a todos. Gracias. Adiós.